Comienza la noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. Buenas noches. La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Jefferson Beltrán. Bienvenidos. La noticia: nunca antes en Colombia ni en ningún país del mundo ha existido un área tan grande cultivada con hoja de coca. Según el último monitoreo de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, en Colombia hay 171.000 hectáreas sembradas con cultivos ilícitos. La noticia: este informe, cuyas cifras son alarmantes y no tienen precedentes, fue presentado hoy y tiene como fecha de corte el 31 de diciembre del año 2017, hace más de 9 meses. El punto clave de esta noticia: solo Nariño, departamento colombiano fronterizo con Ecuador, tiene más de 45.500 hectáreas sembradas con hoja de coca, mucho más de lo que tiene un país como Perú, que en todo su territorio solo llega a las 43.000 hectáreas. El punto clave de esta noticia: los cultivos ilícitos vienen creciendo desde el año 2013. Colombia pasó de tener 48.000 hectáreas a 171.000 el año pasado. Este incremento es constante y se dio en el marco de las negociaciones del acuerdo de paz con las FARC y en medio de la estrategia del anterior gobierno, que tuvo como ejes centrales la suspensión de la aspersión aérea, la priorización de la erradicación manual y el incremento de unas metas que, a juzgar por ese informe, no fueron cumplidas en su totalidad. Colombia continúa registrando números rojos en cuanto a la cantidad de coca sembrada en el territorio nacional. El más reciente informe de la ONU así lo indica. El Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos de la Organización de las Naciones Unidas revela que al cierre del año 2017 los cultivos de coca aumentaron en 25.000 hectáreas respecto al informe del año 2016. Es decir, hubo un incremento del 17% de este tipo de siembras ilícitas. Las áreas críticas del último incremento son Antioquia, Putumayo, Norte de Santander y Cauca. Solo en esos departamentos se registró el 64% de aumento de cultivos ilícitos frente al informe del 2016. De acuerdo a la ONU, esas son zonas de influencia que se disputan a sangre y fuego organizaciones criminales como el Clan del Golfo, el ELN, los Pelusos, así como las disidencias de las FARC. Y si no fuera poco, pues el número de adictos a la cocaína en el país ha venido también aumentando año tras año, a un punto tal que si no lo atacamos radicalmente, yo a veces pienso que tenemos una generación en peligro. Nariño sigue siendo el departamento con más cultivos ilícitos, con un total de 45.735 hectáreas, es decir, el 27% de la coca de todo el país, más que la que tiene sembrada en su totalidad Perú. Y dentro de Nariño, Tumaco sigue siendo el municipio con la mayor cantidad de cultivos ilícitos. Le sigue Putumayo con 29.589 hectáreas, Norte de Santander con 28.244, Cauca con 15.960, Antioquia con 13.681, Caquetá con 11.793 y Bolívar con 6.179 hectáreas. Frente a la publicación del informe, el presidente Iván Duque dijo que espera que en los próximos 4 años se logre reducir en un 70% el área sembrada de coca en el país. Entendemos que la lucha contra las drogas debe ser compartida y parte de una coordinación con distintos países. Ustedes saben que en días pasados trabajamos con el presidente Varela, tenemos una cooperación con los Estados Unidos, pero esto es una decisión también del pueblo colombiano, porque no queremos que la tragedia de la droga siga afectando más a nuestro país. El informe destaca una reducción en 2 regiones, la que constituye los departamentos de Meta y Guaviare, donde pasó de 12.302 hectáreas en 2016 a 10.500 hectáreas en 2017, es decir, una disminución del 15%, mientras que la Sierra Nevada pasó de 35 hectáreas en 2016 a 10 hectáreas en el año 2017. Bien, los invitamos a que participen de este programa La Noche a través de las cuentas de Twitter que aparecen en la parte inferior de nuestra pantalla. Ustedes pueden opinar utilizando el hashtag numeral La Noche Hoja de Coca y respondiendo a la siguiente pregunta a propósito del reciente informe presentado por la ONU. ¿Cree usted que debe retomarse la fumigación aérea con glifosato en Colombia? Más adelante estaremos leyendo sus opiniones.
En el programa de la noche siempre están los protagonistas de la noticia. Quiero saludar en la ciudad de Bogotá, en Colombia, a Bo Matiasen. Es el representante de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Bienvenido al programa de la noche. Buenas noches. Señor Matiasen, me gustaría que usted le explicara a nuestros televidentes cuáles fueron los principales hallazgos de este monitoreo que ustedes presentaron el día de hoy y que deja de manifiesto que a corte del 31 de diciembre del año 2017 en Colombia habían 172.000 hectáreas cultivadas con hoja de coca. Bien, hoy hemos presentado el informe sobre cultivos ilícitos en Colombia con fecha de corte fin de año 2017. Hemos presentado y podemos verificar que Colombia en este momento, es decir, al fin del año pasado, tenía 171.000 hectáreas de coca en el país. Esto es el número más alto ya recordado por Naciones Unidas en los últimos 19 años que estamos haciendo estos censos. Señor Matiasen, al comparar las cifras del 2016 con las del 2017, los cultivos crecieron en 25.000 hectáreas. ¿Cuáles cree usted que son las causas de que sigan creciendo los cultivos ilícitos en Colombia? Bien, sigue creciendo, la verdad, porque en este año vemos también tendencias de que los cultivos de coca van creciendo aún más durante este año. ¿Y qué motiva a los campesinos a sembrar? ¿Será que no deberíamos mirar un poco más para el mapa y ver dónde están los grupos armados ilegales, los que realmente se benefician con estos cultivos ilícitos, que obligan en gran medida a los cocaleros a sembrar y que al final entonces sienten también que no hay mucho riesgo en hacer estos cultivos en este momento, entonces una percepción de riesgo bajo y una motivación económica muy fuerte de parte de los grupos armados ilegales. También hay, en algunas partes, hemos visto también entre los campesinos que había la percepción de que quien tiene coca va a recibir beneficios del Estado. Eso efectivamente sería a través del programa de sustitución que entonces motivó a los campesinos a pensar, quien tiene coca va a recibir algo, quien no lo tiene no va a recibir nada. Señor Matiasen, para la ONU fueron perversos esos incentivos que le prometió y que le entregó el gobierno a esas familias que hicieron parte de este programa de sustitución voluntaria de cultivos. Sí, uno podría describir eso como un incentivo perverso, pero sobre todo tal vez un problema de comunicación. Es muy importante que el gobierno comunique con estas comunidades con una clara mensaje de quién puede ser parte o quién puede hacer parte de un programa de sustitución, cuáles son las condiciones, cómo será el programa, cómo se implementa y no prometer más que uno puede entregar. Nosotros escuchábamos, inclusive acá en el programa La Noche, muchas veces al presidente Juan Manuel Santos, al entonces presidente de Colombia, y a su vicepresidente, el general en retiro Oscar Naranjo, que decían que el acuerdo de paz iba a permitir llegar a esas zonas a hacer sustitución voluntaria de cultivos y erradicación forzosa de cultivos, y que de esa manera iban a disminuir las plantaciones ilícitas de hoja de coca en Colombia. Finalmente, ¿el acuerdo de paz permitió o no permitió mejorar esa lucha frontal contra los cultivos ilícitos? Efectivamente hemos visto que el acuerdo con las FARC logró, sí, que había accesibilidad a estos territorios donde la FARC tenía control territorial antes. Pero también vimos que otros grupos armados llegaron rápidamente para coparse este territorio y querían seguir con el mismo negocio y querían expandir este negocio, efectivamente obligando o incentivando a los campesinos a sembrar más coca. Entonces el resultado al final ha sido negativo. Y en lo que tiene que ver con la participación de los integrantes del partido FARC,
de aquellos exguerrilleros que se encuentran en estas zonas de normalización. ¿Cuál ha sido el apoyo de este grupo en lo que tiene que ver con la sustitución voluntaria y con la erradicación de cultivos ilícitos? Las FARC participaron en la negociación en La Habana y también han participado en el programa nacional integral de sustitución de cultivos, en donde las FARC han tenido personas, representantes, que iban hasta las comunidades conjuntamente con representantes del gobierno para explicar el acuerdo, para explicar cómo funcionara y efectivamente junto con el gobierno entonces apoyarles a entender que esto eran los representantes del acuerdo y a través de su presencia blindar o darles más confianza en estos compromisos que estaban entregando. Lo cierto es que ha habido muchas críticas frente al papel de las FARC. Por ejemplo, no han entregado esas rutas que se comprometieron a entregar en su momento dentro del acuerdo de paz. De ese punto estaremos hablando más adelante. Señor Mathiasen, la ministra de Justicia de Colombia también hoy prometió que en no menos de 3 semanas presentarán una política integral. El gobierno colombiano presentará una política integral para enfrentar nuevamente el tema de los cultivos ilícitos. ¿Cómo cree usted que debe ser esa lucha integral? ¿Debe o no contemplar el regreso al glifosato? Bien, una política integral es una política que contempla tanto la erradicación, el tema de sustitución, el tema de prevención al consumo, el tema de cómo enfrentar las varias drogas que están en este momento en Colombia, como también las nuevas sustancias psicoactivas, como la heroína, como la marihuana. Es un paquete integral en donde se va a hablar sobre temas de seguridad, temas de salud, temas sociales en una gran combinación. Sobre el tema de erradicación forzosa, el gobierno ha dicho que quiere empezar otra vez con la expresión de glifosato. Esto es un tema soberano de Colombia, es un tema del gobierno que el gobierno decide. Señor Mathiasen, pero ¿usted cree que volver al glifosato podría ser una solución para controlar este aumento desmedido y sin antecedentes de los cultivos ilícitos en Colombia? En este momento el gobierno colombiano está evaluando todas las opciones que hay en la mesa y una de estas opciones es también aspejar con glifosato en zonas donde hay difícil acceso, donde hay grupos armados ilegales y entonces no sería posible llevar adelante un programa de sustitución, por ejemplo. Señor Bo Mathiasen, representante de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en Colombia, quiero agradecerle el tiempo que nos ha entregado para explicar este importante informe que hoy es noticia en Colombia y en América Latina. Muchas gracias. Muchas gracias. Integro hasta ahora Hernando Zuleta, nos acompaña en nuestros estudios de NTN 24, director del Centro de Estudios de Desarrollo Económico de la Universidad de los Andes, doctor en Economía. Profesor Zuleta, bienvenido a la noche. Muchas gracias, Jefferson. Siempre lo invitamos para analizar estos aumentos en los cultivos ilícitos. Hoy quisimos nuevamente conversar con usted porque usted ha hecho unas investigaciones muy profundas sobre este tema y por esa razón me gustaría conocer su opinión sobre los resultados que fueron dados a conocer hoy por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Bueno, lo primero es que hay, si bien no es un dato para celebrar, hay un cambio de tendencia. Veníamos creciendo más o menos a 46% al año y este año se crece a cerca del 20%. El crecimiento que se da hasta el año pasado puede explicarse en gran proporción, en mi concepto, por el acuerdo. Porque si uno mira las zonas digamos, las zonas controladas por las FARC, en esos municipios se da el 70% del incremento en cultivos hasta el 2016. Sí. Ahora, en el 2017 uno hubiera esperado que ese incentivo perverso terminara porque ya empieza la implementación del acuerdo. No obstante,
no es lo que se ve. Si uno hace los números, las nuevas siembras del 2017 son cercanas a 100.000 hectáreas, porque se erradicaron cerca de 50.000 hectáreas, hubo algo como 20.000 hectáreas de sustitución voluntaria y hubo un incremento de 25.000 hectáreas. Eso nos da más o menos 100.000 hectáreas. Eso es un incremento en siembra, una siembra bastante importante. ¿Por qué se da ese incremento? Bueno, creo que Bob Matassen lo explica en buena parte, pero creo que hay que darle un poco de contexto a la cosa. Uno de los elementos que hay que tener en cuenta a la hora de analizar esto es el efecto sobre violencia. El 62% de los asesinatos de líderes se dan en zonas de cultivos. ¿Y qué está sucediendo? Probablemente hay grupos armados que luchan contra la sustitución, y una forma de luchar contra la sustitución es matar líderes que apoyan los procesos. Bueno, y el otro fenómeno claro es que la erradicación sola, a pesar de ser efectiva localmente, globalmente es insuficiente, porque hay fenómenos de resiembra. Lo último es, bueno, y si pensamos en una lucha integral, tenemos que tener en cuenta 3 fenómenos, que es el narcotráfico, la presencia de grupos narcotraficantes, el control territorial, sí, dónde está el Estado y dónde no, y finalmente el desarrollo. Permítanme, tengo en Madrid, España, hasta ahora a Daniel Rico. Él es director de C-Análisis, Criminología Aplicada, politólogo e investigador en temas relacionados con economías, criminales y desarrollo rural. Daniel Rico, bienvenido al programa La Noche. Muy buenas noches, Jefferson, un gusto saludarte a ti y un saludo a todos los televidentes de La Noche en Colombia y en los demás países de América Latina. Daniel, ¿cuál es la lectura que usted hace de esos resultados que entrega hoy la Organización de Naciones Unidas frente al aumento de los cultivos ilícitos en Colombia en el año 2017? Pues Jefferson, esto son malas noticias, esto es malas noticias para el país, es malas noticias para el sector rural en Colombia, que ve cómo los programas de sustitución no están cumpliendo sus objetivos, que tenemos un crecimiento, hemos llegado a una cifra sin precedentes en la historia de Colombia. Son malas noticias también para el sector urbano, para las empresas, porque que se estén produciendo en Colombia 1.300 toneladas de cocaína significa que están entrando al país más dólares ilegales, más contrabando. Esto está generando más presión sobre la generación de empleo, son empleos que se van a destruir, son condiciones económicas que se ven adulteradas y sobre todo yo resaltaría mucho, y es que debemos ver que el problema del narcotráfico es de todos los colombianos. No hay ninguna persona que escape a los efectos de eso, y es realmente cuando sale más cocaína es porque está entrando más economías ilegales, más contrabando, y son peores las condiciones para todos los colombianos. Daniel, estamos hablando de 171.000 hectáreas a 31 de diciembre del año 2017. A su juicio, ¿cuáles son las principales causas de este crecimiento sin antecedentes de los cultivos ilícitos en Colombia? Yo la resumiría en 4. La primera, y tal vez la más importante, y lo ha reconocido el mismo presidente de la República, Juan Manuel Santos, en una conferencia que dio antes de salir de la presidencia CNN, él decía que reconocía el error, que la manera en que se comunicó y se diseñaron la implementación de los procesos de paz había generado unos incentivos perversos. Es decir, los campesinos que no tenían coca, al ver que se les daba plata por sustituir, decidieron meterse en la coca para buscar que el gobierno les comprara esos cultivos. Como le hemos dicho varias veces en este programa, cultivar coca vale unos 6 millones de pesos cada hectárea y el gobierno llegó ofreciéndoles 36 millones de pesos por hectárea. Esto generó unos incentivos perversos y expandió el cultivo de coca a zonas en Colombia donde no había coca y, como nos está diciendo este informe hoy, a zonas de reserva forestal, a resguardos indígenas y a zonas muy vulnerables del país. El segundo es una descoordinación, y es que algo que fue particular en la implementación de los últimos 2 años de la acción estatal fue la fragmentación de los esfuerzos del Estado. Por un lado teníamos al ejército y a la policía tratando de hacer procesos de erradicación y de control de cultivos, y por otro teníamos los planes de sustitución en unas zonas donde no se les permitía el ingreso a la fuerza pública. Eso creó como unos pequeños caguanes por todo el país, unas pequeñas zonas de distensión o zonas de exclusión, y lo que vamos a ver es hoy que en las zonas donde se debió haber hecho sustitución y mayor esfuerzo, la coca no bajó, sino subió. Y eso es producto de no haber entendido
que solo es posible una política articulada e integral que incluya el garrote y la zanahoria. Y tercero, para rematar, yo creo que hay una dinámica que es muy importante entenderla, y es que al reducir la erradicación y al eliminar la aspersión aérea, se empezaron a hacer grandes inversiones en los cultivos de coca. Es decir, los narcotraficantes que antes le compraban la coca a los campesinos, ahora ellos mismos están operando los cultivos y están teniendo lo que hemos denominado cultivos industriales, que son extensiones de 40 o 50 hectáreas. Eso ha hecho mucho más productivos, y ahí yo resaltaría, tal vez lo más importante del informe que presentó CIMSI hoy, no es el incremento de las hectáreas, es el incremento de la productividad por hectárea. Por eso tenemos un salto significativo, sin precedentes, de más del 30% en la productividad de cocaína de un año a otro. Profesor Hernando Zuleta, ese punto es bien importante y lo manifestaba hoy el ministro de Defensa en el momento en el que se dieron a conocer estos resultados. Él decía que no solamente era preocupante el área de hoja de coca cultivada, sino la productividad que están dando esos cultivos. Están aplicando técnicas de agricultura calificada para que cada vez se produzca mayor cantidad de hoja de coca. Frente a esto, ¿qué puede decir usted? Pues, en efecto, tal vez eso es lo más preocupante, porque a pesar de que el incremento en cultivos es 25%, o 17%, perdón, el incremento en producción potencial es cercano al 40%. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que con menos hectáreas estamos produciendo más cocaína. Esto es problemático, pues, porque el problema del narcotráfico es la cocaína, no la coca. También hay una cosa preocupante ahí, y es que en el informe queda claro que este cambio tecnológico está presente desde antes. Es decir, las estimaciones de producción potencial de cocaína que teníamos para el 2016 estaban subestimadas, fundamentalmente. Probablemente la producción potencial de cocaína en el 2016 era mayor de lo que teníamos registrado. Hay uno de los resultados interesantes es que cae el precio de la cocaína. El año pasado, el 2016 mejor dicho, a pesar del incremento en producción potencial, no había caída en precio de cocaína. Este año se registra una caída en precio de cocaína de 11%. Habría que ver cómo se va a reflejar esa caída en el precio de cocaína a nivel local en los mercados finales. Pero para que haya un efecto real sobre el consumo, lo primero que tiene que suceder es que caigan los precios, y este año sí están cayendo los precios. ¿Por qué si caen los precios tiene un efecto directo en el consumo? Fundamentalmente porque no todos los consumidores, pero muchos consumidores son sensibles al precio. Entonces, la razón por la cual un aumento en oferta puede generar aumentos en el consumo es porque cae el precio y eso es mucho más fácil adquirir. Haya gente que quiera consumir más, o haya nuevos consumidores que quieran probarla. Profesor Zuleta, le quería preguntar también sobre eso, el aumento de esa producción de hoja de coca y por lo tanto del procesamiento después ya convertida en cocaína, esos excedentes de producción, ¿qué está pasando? ¿El mercado internacional sigue demandando esa cantidad de cocaína o esos excedentes de producción están alimentando el mercado interno? Pues es muy difícil saberlo. Es muy difícil saber cuál es la organización industrial de la distribución de cocaína. No obstante, sabemos que hay mercados que están creciendo rápidamente. Mercados en Latinoamérica, Brasil y Argentina en particular. Y de acuerdo con el informe de Inside Crime, los mercados asiáticos están creciendo. Entonces, es difícil saber, tener estimaciones claras de cómo está aumentando la demanda mundial, pero parece que está aumentando. Con respecto a el consumo local, yo sé que ha habido gran revuelo y se señala mucho que ha habido un gran aumento en el consumo local, pero en realidad no ha sido tan grande. Ha aumentado el consumo de casi todas las drogas, ha aumentado el consumo de cocaína y derivados de la hoja de coca, particularmente en mujeres, pero primero el nivel es pequeño, el nivel inicial, y segundo el aumento no puede básicamente comparar el incremento en producción potencial con el posible aumento en demanda doméstica. Es una diferencia del cielo a la tierra. Y ha sido uno de los puntos centrales también de debate, luego de conocerse ese informe que
presenta la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, el monitoreo que hacen ellos del año 2017. Vamos a marcar una primera pausa a comerciales. Cuando regresemos continuaremos con este análisis desde otra perspectiva. Estaremos con Emilio José Archila, él es alto consejero para el postconflicto del gobierno colombiano. Con él estaremos hablando precisamente de las cifras que entregó este informe referentes a qué tanto se cumplieron esas metas de sustitución voluntaria de cultivos que había planteado el anterior gobierno y si en este momento existe dinero en el gobierno actual para cancelar esos dineros que le prometieron a estas familias durante lo que resta del 2017, del 2018 y lo que viene en el año 2019. Así fue la promesa del entonces presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, frente al flagelo de los cultivos de hoja de coca. La meta acordada con las FARC es que Colombia sea un país libre de cultivos ilícitos. Bajo el mismo gobierno quedó suspendida la aspersión aérea con glifosato y la estrategia fue apuntarle a la erradicación forzosa y a la sustitución voluntaria. ¿Usted cree que en un año podemos revertir este incremento dramático? De manera muy realista, el gobierno se ha planteado una meta para el año 2017 y esa meta es de 100.000 hectáreas. 50.000 que corresponderán a la sustitución de cultivos con los pequeños campesinos cocaleros y 50.000 que se aplicarán de manera forzosa en una erradicación que adelantará la fuerza pública, militares y policías. Las metas eran ambiciosas, puesto que la Oficina de Política Nacional para el Control de Drogas de la Casa Blanca había reportado que en el año 2016 las hectáreas cultivadas llegaron a 188.000. Mientras que la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito reveló que la cifra llegó el mismo año a 146.000 hectáreas. Tal vez fue mi culpa, precisamente por imponerle a las FARC en la agenda del tema del narcotráfico, y eso tuvo un incentivo perverso, porque muchos campesinos dijeron, aquí va a haber una sustitución voluntaria, entonces va a haber beneficios para quienes estén cultivando coca, pues vamos a cultivar coca, y se aumentó. A diciembre de 2017, la meta para erradicar 50.000 hectáreas en sustitución voluntaria no pudo lograrse. Alrededor de 15.000 se encontraban en ese proceso. Mientras que en erradicación forzosa, es decir, la que hacen militares y policías en terreno, el entonces gobierno Santos logró la meta prevista. Según el Ministerio de Defensa de entonces, fueron 53.000 las hectáreas erradicadas forzosamente en el año 2017. En este mapa vamos a ver algunos de los porcentajes de la erradicación manual en el 2017 frente a las hectáreas cultivadas de hoja de coca en el año 2016 con base en el reporte de la ONU e información del Ministerio de Justicia. En departamentos como Caquetá, Meta, Guaviare y Bichada están las zonas donde el porcentaje de erradicación llegó al 100%, mientras que en Putumayo, Nariño, Cauca y norte de Santander, consideradas zonas clave para la producción de coca, el nivel de erradicación fue muy bajo, menos del 25%. Exceptuando el municipio de Tumaco dentro de Nariño, que alcanzó el 67%. Para el actual gobierno del presidente Iván Duque, los acuerdos de erradicación voluntaria de cultivos ilícitos que ya están suscritos se cumplirán. Pero en adelante, dicho por el propio mandatario, el Estado será estricto en el principio de que la sustitución y la erradicación son obligatorias. Continuamos con el profesor Hernando Zuleta, director del Centro de Estudios de Desarrollo Económico de la Universidad de los Andes. Profesor Zuleta, escuchábamos las declaraciones que le entregaba a nuestra directora Claudia Gurizati en su momento, el entonces vicepresidente de Colombia, el general en retiro Óscar Naranjo. El compromiso del gobierno quedaba claro, eran 100.000 hectáreas, 50.000 que iban a ser erradicadas de manera forzosa y las otras 50.000 a través de sustitución voluntaria. El gobierno prometió disminuir en 100.000 hectáreas los cultivos de hoja de coca y hoy encontramos una realidad completamente diferente. Los cultivos llegaron a 171.000 hectáreas. ¿Qué pasó con esa promesa del gobierno? Bueno, una cosa es prometer que se van a reducir los cultivos que existen y otra cosa es reducir los cultivos a nivel nacional. Entonces, cumplieron la meta de erradicación forzosa, cumplieron más o menos el 40% de la meta de sustitución voluntaria, pero
hubo siembras nuevas por cerca de 100.000 hectáreas. Entonces, y creo que ese es un punto clave, y es, yo puedo tener éxitos locales, pero no me sirven de nada en términos de lucha contra los cultivos si no estoy atacando toda la geografía nacional. Entonces, ahora, ¿por qué se logró tan poco, una meta, digamos, una proporción tan baja en sustitución? Bueno, porque la sustitución se hacía con acuerdos, y los acuerdos llevan tiempo y son costosos. Mi percepción es que fueron demasiado optimistas en esa meta de 100.000 hectáreas, y a pesar de que lograron mucho en erradicación, mientras... ¿De las 100.000 cuántas alcanzaron a erradicar? Erradicaron 52.000 hectáreas. En total. Eso es, ¿Y por sustitución voluntaria? Algo como 20.000, algo menos de 20.000. O sea, estaríamos hablando que entonces si eso no se hubiese hecho, la cifra de la ONU no serían 172.000, sino serían cerca de 240.000 hectáreas. Sí, exactamente. Permítame, integro hasta ahora a otros de los protagonistas de esta noticia. Hemos querido consultar también al gobierno actual, al gobierno del presidente Iván Duque. Nos acompaña hasta ahora Emilio José Archila, señor alto consejero para el posconflicto en Colombia. Bienvenido al programa La Noche, NTN 24. Muchas gracias, buenas noches. La primera pregunta que le quiero hacer es precisamente sobre estas cifras que ha entregado la Organización de Naciones Unidas. ¿A qué cree usted que responde ese incremento de los cultivos ilícitos en Colombia? Seguramente es una multiplicidad de factores. Hay varios estudios que se han hecho por parte de grupos independientes. Los grupos independientes tales como Ideas para la Paz han señalado muy posiblemente un incremento en la demanda en los países consumidores, un cambio en el precio del dólar que hace más rentables estos cultivos. También han identificado que la circunstancia de que se hubiera anunciado anticipadamente en las negociaciones de La Habana el hecho de que iba a haber sustitución voluntaria, que implica unos recursos para las familias que se involucren en los programas, también pudo haber generado que algunas personas que no estaban cultivando hubieran pasado a cultivar. Señor Archila, ¿usted cree que la firma del acuerdo de paz fue útil en la lucha contra las drogas o cree usted que la conclusión es completamente diferente? Esa es una respuesta en dos sentidos. En el acuerdo de paz y en su implementación hay prevista un mecanismo de sustitución voluntaria. Ese mecanismo de sustitución voluntaria es una de las varias estrategias que se deben utilizar porque implica que a quienes quieran sustituir la coca por otros cultivos y de buena voluntad, de manera definitiva, de manera consciente, dedicarse a una actividad que sea legal, el Estado los va a apoyar, en principio con asistencia técnica de corto plazo, con capacitación y con asistencia técnica de largo plazo. Eso que está previsto en los acuerdos es muy necesario. Lo que no estuvo adecuadamente hecho no fue la circunstancia de haberlo previsto, sino la manera como se comenzó a implementar esa estrategia. Doctor Archila, en ese momento, en términos de dinero, en términos de financiamiento, ¿cómo encontró el gobierno colombiano la financiación para atender esas promesas que hizo el gobierno saliente, el gobierno anterior, esas promesas que le hicieron las familias que hacen parte de estos programas de restitución voluntaria de cultivos? Ahí quiero iniciar por manifestarle a esas familias que pueden confiar que el gobierno del presidente Duque está firme en que a todas aquellas que confiaron en el programa de sustitución voluntaria se les va a cumplir. Pero eso no es óbice para reconocer que la manera como se inició la implementación por parte de la administración saliente fue terriblemente
improvisada. Nosotros tenemos en este momento alrededor de 80.000 familias que ya están en el proceso con manifestación independiente, individual. Eso le cuesta al Estado de aquí a diciembre algo alrededor de 500.000 millones de pesos que a duras penas vamos a lograr conseguir, y para el próximo año costaría alrededor casi 2 billones de pesos. Esos 2 billones de pesos simplemente no quedaron presupuestados, no hay fuentes que el gobierno anterior hubiera dejado. Luego esa promesa que hicieron no la dejaron con plata y el tema puede empeorar o empeoraría sustancialmente, porque el número de familias que dejaron en capilla, el número de familias con expectativa de que se les firme individual puede llegar a 120.000, luego la cifra sería astronómica. Por último, doctor Archila, la ministra de Justicia hoy anunció que en 3 semanas conoceremos la política integral que incentivará, que aplicará el actual gobierno para luchar contra los cultivos ilícitos. ¿Qué elementos cree usted que debe tener esta política integral? ¿A su juicio deberíamos volver a la fumigación con glifosato? El tema de la política integral le corresponde liderarlo a la ministra de Justicia, y nosotros estamos haciendo el aporte desde la óptica del posconflicto. En lo que corresponde a la parte que nosotros manejamos, tal como lo ha dicho el presidente Duque, vamos a cumplirle a las familias que confiaron en el programa, y eso implicaría que de parte del PENIS debe haber un aporte en erradicación entre 30 y 40.000 hectáreas, que es un esfuerzo muy significativo. 30 y 40.000 hectáreas de sustitución. Señor Emilio José Archila, alto consejero presidencial para el posconflicto, muchas gracias por habernos acompañado. No, mil gracias a ustedes. Feliz noche. Feliz noche. Vuelvo a Madrid, España, con Daniel Rico, experto en economías criminales, investigador también de desarrollo rural. Daniel, le hago la misma pregunta. El gobierno anunció esta política integral. A su juicio, ¿cómo debe estar fundamentada? ¿Cuáles deben ser los principios de la lucha contra los cultivos ilícitos, teniendo en cuenta este crecimiento desmedido de los últimos años que hasta el día de hoy no ha tenido freno? Bueno, eso es un tema muy complejo. Yo creo que la principal reflexión que debemos hacer es mirar hacia atrás en nuestra historia que hemos hecho. Todos los gobiernos han hecho siempre el anuncio de tener una política integral, pero realmente ninguno lo ha logrado o no lo ha logrado durante todo el cuatrenio de manera sostenible. Yo pienso que el gobierno Duque tiene una oportunidad de replantear su política, no debe hacerlo con afanes, no debe plantearse un plazo de 3 semanas. Realmente el país necesita un pensamiento profundo de largo plazo, recursos, y yo diría que lo más importante es desarrollar capacidades e institucionalidad. ¿Qué significa desarrollar institucionalidad? Y es que tengamos claro quién es responsable de cada cosa, que tengamos o una agencia de control de drogas o un delegado presidencial o la vicepresidenta encargada del tema, pero el sistema institucional actual del Consejo de Estupefacientes, donde el Ministerio de Justicia hace las veces de secretario técnico y los demás ministerios están presentes en esa mesa, no ha funcionado ni con este ni con ninguno de los gobiernos anteriores. La institucionalidad que tenemos para combatir la droga es muy débil, es muy antigua, es muy arcaica, viene desde 1986 y necesitamos realmente replantear esa cadena de mando y esas funciones. Yo no comparto la idea de que, por ejemplo, algunos ministerios entren en competencia entre ellos mismos con políticas que son querían ser transversales y tener una coordinación superior. Y lo segundo es el desarrollo de capacidades. Esto es un problema de largo plazo, esto no lo vamos a solucionar con decisiones, con nombramientos, sino aquí se requiere es fortalecer áreas que son críticas para el país, como por ejemplo el tema del control de ríos y mares. Ahí necesitamos desarrollar más capacidad fluvial, más radares, más horas de vuelos, y eso requiere equipos, planeación, no es algo que se consigue de un año para otro, es realmente coordinación y fortalecimiento. Colombia tiene que hacer inversiones en vías terciarias, tiene que generar una institucionalidad distinta a la que tiene hoy para aproximarse al territorio. Le pongo un ejemplo, y lo hemos hablado antes, pero que es muy importante que los colombianos tengan claro, y es, en Colombia hoy, de cada 100 pesos que se envían a las regiones para sustituir coca, solo el 95% llega a los, solo el 5% llega a los campesinos. El 95% restante se queda en una larga cadena de intermediarios. Entonces tenemos que crear capacidades para que sea el gobierno el que tenga una relación directa con el campesino y no una relación mediada por múltiples
múltiples agencias de cooperación que se van drenando y drenando estos recursos. Creo que el país está en mora de reconstruir su institucionalidad y sus capacidades, más allá simplemente de definir una política si incluye o no incluye glifosato. Creo que esa es una decisión menor frente a las verdaderas decisiones importantes que tiene este gobierno. Profesor Hernando Zuleta, ¿qué opinión tiene usted sobre la forma como debe ser esa política integral? Y le pregunto directamente, ¿usted considera que es irreversible que este gobierno nuevamente vuelva al glifosato? Y se lo pregunto por estos pronunciamientos que ha hecho el embajador de Colombia en los Estados Unidos y distintas voces que han comenzado a ambientar este tema. No creo que sea irreversible. Creo que, digamos, comparto gran parte de lo que acaba de decir Daniel. Creo que se requiere un diagnóstico desapasionado y un diseño de largo plazo que considere todas las opciones. Me parece que la idea de retornar al glifosato es un poco como la idea de vamos a erradicar 50.000 y vamos a sustituir 50.000. Es una cosa que podría tener efectos locales y de corto plazo, pero si no tenemos en cuenta toda la geografía nacional, pues podemos tener el efecto globo. Dice, lo que ganamos acá lo perdemos en otras partes. Por eso creo que no es irreversible. Habrá que ver, como decían antes, pues esto depende de la decisión del gobierno y el gobierno será autónomo en esa decisión. Pero en algún momento el presidente Donald Trump el año pasado amenazó al entonces presidente Juan Manuel Santos, al Estado colombiano, con inclusive de certificar a Colombia si no había una solución efectiva frente al aumento de los cultivos ilícitos. Y la realidad hoy, según los últimos dos informes, tanto el del Departamento de Estado como el de la Organización de Naciones Unidas, es que los cultivos siguen creciendo. Eso es cierto. Y por eso digo, probablemente el gobierno tome la decisión, pero no creo que sea imprescindible y tampoco estoy seguro que sea efectivo. Dicho esto, hay razones para pensar que puede ser más efectivo ahora, en la medida en que hay cultivos más concentrados, digamos, geográficamente, hay extensiones más amplias y en ese sentido puede ser más efectivo. Pero hay toda una discusión acerca de si la aspersión con glifosato pasa o no el test de constitucionalidad. Digamos que no es un tema sencillo acá. Hay una anotación final que me gustaría hacer, y es gran parte o una buena parte de los cultivos están en zonas protegidas o en zonas que han sido bosques. Y en esas zonas es indeseable llegar con vías terciarias, es indeseable llegar con bienes públicos de infraestructura. Y eso llama la atención acerca de la necesidad de comunicarse con las comunidades para ofrecer posibilidades de relocalización. Obviamente esto es un problema grandísimo, pero creo que hay que enfrentarlo tarde o temprano. Vamos a marcar una segunda pausa a comercial. Estamos con Daniel Rico desde Madrid y con el profesor Hernando Zuleta, ambos expertos en economías criminales y por supuesto en las soluciones frente al aumento de los cultivos ilícitos. Voy a leer opiniones de ustedes, nuestros televidentes, que hasta ahora nos llegan a través del hashtag numeral La Noche Hoja de Coca, y respondiendo a la siguiente pregunta, a propósito del reciente informe presentado por la ONU, ¿cree usted que debe retomarse la fumigación aérea con glifosato en Colombia? A esta hora, Diego Caro afirma lo siguiente: por supuesto que no. Lo que se debe hacer es construir carreteras de acceso a las comunidades cultivadoras, reforma agraria, sustitución de cultivos e implementar subsidios para campesinos y hacer cultivos agroindustriales que tecnifiquen la agricultura. Alberto nos dice lo siguiente, dice que sí se debería, estudiando la cantidad que se use para fumigar. Uno más, usted de Álvaro Bonza, él opina lo siguiente: están retardados para iniciar la fumigación. Vamos inmediatamente a Madrid, España. Daniel Rico, para finalizar, porque el tiempo se me agota, ¿usted cree que estos informes son útiles en este momento? Y se lo pregunto porque ya han pasado más de 9 meses. Esta información que nos entrega la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito es con corte a 31 de diciembre del año 2017 y ya estamos casi a mediados de septiembre, ya casi va a ser fin de año 2018. Pues Jefferson, yo he venido cuestionando mucho la neutralidad de Naciones Unidas frente a este tema. Estamos a mediados de septiembre, el informe ni siquiera fue entregado completo.
Nos dicen que se van a tomar un mes más en poder entregar el informe desagregado por municipios donde se pueda observar. Este informe nos está dando un corte a 31 de diciembre del 2017. Yo lo pondría como un ejemplo, es como un padre de familia que le dicen en septiembre del siguiente año que el hijo perdió el año anterior. Realmente si esta información la hubiéramos tenido en enero o en febrero se hubieran podido tomar correctivos, pero realmente hemos perdido 9 meses en que el país estaba a ciegas sin saber cómo iban sus resultados, su política antinarcóticos, y le toca al gobierno Duque, entrar a responder por las acciones y negligencias del gobierno anterior. Entonces realmente tenemos que evolucionar hacia un sistema, primero que tengamos una entidad realmente independiente. Yo lo he expresado mucho aquí en los micrófonos de la noche, y es que Naciones Unidas es la misma institución que ejecuta los programas del gobierno nacional en materia tanto de sustitución de coca como de verificación de erradicación. Entonces ese doble rol de ser el que evalúa y el que implementa no es sano para la democracia. Y lo segundo que creo que es muy útil es necesitamos un sistema mucho más periódico. El sistema satelital y lo que se diseñó en los años 90 con los principios de Simpson era la mejor opción en ese momento, pero es necesario entrar a hacer una reflexión profunda del tipo de sistemas de información que requerimos construir. Necesitamos algo que periódicamente nos muestre, utilizar la estadística, utilizar drones, utilizar sobrevuelos, utilizar un sistema un poco más flexible y dinámico, y no este costoso aparato de imágenes satelitales que toma mucho tiempo y que, como estamos viendo hoy, nos está entregando resultados después de casi 20 meses desde la última evaluación. Profesor Zuleta, su opinión frente a lo que plantea Daniel. Bueno, en efecto sería útil tener información con mayor, digamos, mes a mes, trimestre a trimestre. Creo que la policía y el ejército tienen una sensación mucho más clara de lo que está sucediendo en el día a día, pero esa información no se traduce en informes, no sé, semestrales, trimestrales. Y estoy de acuerdo en que hay mecanismos para producir información con una periodicidad menor. No obstante, creo que la información que da Naciones Unidas es útil, no tanto para corregir sobre la marcha, pero sí para poder producir diagnósticos de largo plazo. Él planteaba una contradicción en el papel de la ONU. Por un lado, son los encargados de hacer este monitoreo, pero al mismo tiempo son los encargados de ejecutar programas que precisamente buscan reducir los cultivos ilícitos. Sí. Pues probablemente hay un problema de conflicto de intereses. No obstante, el diseño de los programas es del gobierno nacional. Dicho de otra forma, ellos verifican en el campo, ellos, digamos, asesoran al gobierno, etcétera, pero el diseño es del gobierno nacional. Yo no iría tan lejos como Daniel en ese punto. Que podrían afectarse las cifras. Pues hemos tenido a dos expertos en este tema, quizás las dos personas que mejor conocen en Colombia cómo funcionan estas economías criminales, y también grandes evaluadores de las políticas públicas que pues han aplicado los diferentes gobiernos en los últimos años, que han tenido que enfrentar no solamente el flagelo de los cultivos ilícitos, sino también durante los últimos 5 años ese crecimiento desmedido y sin antecedentes que en el 2017, según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, llegó a 171.000 hectáreas del territorio colombiano. Hernando Zuleta, muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a usted, Jefferson. También quiero agradecerle a Daniel Rico, director de ese análisis, criminología aplicada, politólogo e investigador en temas de economías criminales y desarrollo rural. Muchas gracias, Daniel. Jefferson, a ti muchas gracias y un saludo para todos los colombianos. A todos nuestros televidentes hemos llegado a la parte final. Yo los invito a que continúen enviando sus comentarios a www.ntn24.com. Nos pueden escribir en Twitter en @NTN24, @Segurizati_NTN24, @JeffersonNTN24, @LaNoche NTN24. La noche seguirá encendiendo las luces para que usted siempre vea el punto clave de la noticia. Muy buenas noches.